Si observamos las comodidades de que goza cualquier trabajador en una sociedad civilizada y próspera, nos daremos cuenta de que la cantidad de personas cuyo trabajo, por mínimo que sea, fue necesario para proporcionarle esas comodidades, supera todo cálculo. Por ejemplo, el abrigo con que se cubre el obrero es resultado del trabajo conjunto de un gran número de artesanos. El pastor, el esquilador de ovejas, el clasificador y el peinador de lana, el hilador, el tejedor, el batanero, el sastre y muchos otros tuvieron que conjuntar sus habilidades para convertir en realidad ese producto casero. Además, ¿cuántos comerciantes y transportistas intervinieron para llevar los materiales de algunos de esos trabajadores a otros que con frecuencia se encontraban en el otro extremo del país? ¿Cuánto comercio y en este caso cuánta navegación? ¿Cuántos astilleros, marineros, cordeleros intervinieron solo para reunir las diferentes sustancias que necesitó el pintorero y que posiblemente le llegaron de los rincones más apartados del mundo? Así, ¿cuán variada mano de obra se necesitó para producir las herramientas del más humilde de estos artesanos? En una sociedad bien gobernada, es la enorme multiplicación de lo que producen todas estas artes diferentes como resultado de la división del trabajo lo que ocasiona ese bienestar universal que se extiende hasta los niveles más bajos de la población. Las palabras que acabamos de escuchar provienen de La riqueza de las naciones, libro escrito por Adam Smith y publicado en 1776, que se considera una de las obras más importantes jamás escritas. Adam Smith fue un crítico incisivo del pensamiento y las prácticas económicas que prevalecían en sus tiempos, un conjunto desordenado de ideas y acciones al que él llamó el sistema mercantilista. Los mercantilistas tendían a calificar la riqueza de una nación por el tamaño de sus reservas de oro y con la prosperidad de una clase privilegiada de comerciantes. Smith afirmaba que la riqueza de una nación no debía medirse por su oro, sino por los bienes y servicios reales que ponía a disposición de toda su población y no solo de unos cuantos. Los mercantilistas proponían que la riqueza de una nación se lograba mediante el control gubernamental de todos los aspectos del comercio, tanto nacional como con el extranjero. Smith arguía que la riqueza de una nación se lograba liberando lo más posible a los individuos de tales controles, es decir, aplicando lo que él dio en llamar el sistema de libertad natural. Según Smith, bajo ese sistema, los individuos estarían en libertad de participar en esas dos grandes actividades promotoras de la riqueza, la división del trabajo y la acumulación de bienes o de capital, como lo llamamos hoy en día. Cuando un hombre cuenta con bienes suficientes para vivir durante meses o años, por naturaleza se esforzará por extraer un ingreso de la mayor parte de ellos, reservándose solo lo necesario para cubrir sus necesidades inmediatas, en tanto empiezan a llegarle los réditos esperados. Esa parte de la que espera recibir ingresos se llama su capital. La persona que invierte sus bienes para crear trabajo, por fuerza espera emplearlos de manera que le produzcan la mayor cantidad posible de lo que sea. En consecuencia, se esforzará por realizar la distribución más apropiada del trabajo entre sus obreros y en dotarlos con la mejor maquinaria que pueda inventar o comprar. Sin embargo, para Smith, todas estas actividades no eran un fin en sí mismas. El consumo es el único fin y el propósito fundamental de toda producción, y el interés del productor debe centrarse en cuidar solo aquello que sea necesario para satisfacer al consumidor. Para atender los intereses de los consumidores, ¿debe permitirse a los individuos realizar sus actividades con libertad y en paz? ¿O la mano aparente del legislador, se llame rey o parlamento, debe coartarlos y guiarlos? Este era el tema fundamental de la política económica en 1776 y aún sigue siéndolo hoy en día. ¿Quién fue este hombre cuya influencia aún perdura después de 2 siglos? Adam Smith nació aquí, en Kirkcaldy, en la costa oriental de Escocia, el 5 de junio de 1723. En aquel entonces era una población de unos 1.500 habitantes. En la actualidad tiene 50.000. La casa de Smith ya no existe, pero una placa recuerda su ubicación. Una parte de sus jardines subsiste y en su época llegaban hasta la playa. El padre de Smith murió unos meses antes de que él naciera.
La educación del niño recayó en su madre, hija de un terrateniente escocés de apellido Douglas. Aquí, en el castillo de Strathhenry, cuna de su familia, el joven Smith pasaba sus vacaciones. A los 14 años ingresó a la Universidad de Glasgow, reconocida por la excelencia de su enseñanza. Estudió filosofía moral con el famoso Francis Hutcheson, quien le inculcó su amor por la libertad, la razón y la libertad de expresión. 3 años más tarde, en 1740, Smith fue a la Universidad de Oxford, al Colegio Balliol. Sus siguientes 6 años de estudio se vieron sujetos a una fuerte dosis de frustración. En Oxford, el amor por los estudios había degenerado. En comparación con Glasgow, aquí la educación era indiferente. En Glasgow se pagaba a los maestros según sus esfuerzos, no así en Oxford. En Oxford, solo por voluntad propia, alguien puede poner en peligro su salud por exceso de estudio, dado que aquí solo se nos exige acudir 2 veces al día a orar y 2 veces a la semana a clases. Por lo general, la disciplina de los colegios y las universidades está pensada no para provecho de los estudiantes, sino para beneficio, o mejor dicho, comodidad de los maestros. No importa si estos cumplen o no con su deber, en todo caso los estudiantes tienen la obligación de comportarse como si ellos lo cumplieran con la mayor diligencia y capacidad. Smith reaccionó pasando la mayor parte de su tiempo en la biblioteca del colegio educándose solo. En cuanto obtuvo su título, Smith regresó con gran gusto a Kirkcaldy, donde prosiguió sus estudios en casa, alternándolos con largas caminatas de meditación por la playa. Empero, su originalidad y sus conocimientos pronto le fueron reconocidos, y por ello le fue conferida la Cátedra de Lógica en la Universidad de Glasgow. Un año más tarde pasó a ocupar la Cátedra de Filosofía Moral. A mediados del siglo XVIII, Glasgow era una ciudad floreciente con cerca de 25.000 habitantes. Su prosperidad se debía a su cuasi monopolio de la importación del tabaco proveniente de las colonias de América. En sus paseos por la ciudad, Smith se interesaba vivamente por su prosperidad general. Era un agudo observador de los negocios y de los negociantes. Uno de sus mejores amigos era el magnate tabacalero y naviero John Glassford, pero no por ello Smith fue un defensor de los comerciantes. De hecho, Smith fue uno de sus críticos más severos. Estaba perfectamente consciente del interés de estos señores por obtener favores monopólicos por parte del gobierno. Toda propuesta de una nueva ley para reglamentar el comercio que provenga de este grupo debe recibirse con gran cautela y solo debe aprobarse tras largos y profundos análisis, poniendo en ello el cuidado más escrupuloso y desconfiado. Proviene de un grupo de personas cuyos intereses nunca son exactamente iguales a los del público. En muchos aspectos, la ventaja exclusiva que un monopolio ofrece a un grupo exclusivo de personas resulta perjudicial para los intereses del país. En las universidades escocesas de la época, economía política y filosofía moral se enseñaban conjuntamente. La obra que trajo fama inicialmente a Adam Smith fue sobre ética y no sobre economía, la teoría de los sentimientos morales. En ella, Smith argumentaba que al hombre no solo lo motiva el egoísmo, sino también algo que parece ser lo opuesto, un sentimiento en favor de los demás que Smith definió como simpatía. Por mucho que se pretenda calificar de egoísta al hombre, es evidente que en su naturaleza existen ciertos principios que lo llevan a preocuparse por los demás y que hacen que el bienestar ajeno le sea necesario, aunque lo único que obtenga de ello solo sea el gusto de observarlo. La psicología de Smith consideraba que el hombre estaba sujeto a la interacción entre 2 tendencias complejas y complementarias, egoísmo y generosidad. El libro surgió de sus clases en la universidad y fue sumamente bien recibido. Uno de sus alumnos, James Boswell, comentó: Los sentimientos del señor Smith son notablemente profundos y bellos. Su carácter es en verdad amable. Nada tiene de esa rigidez y pedantería que con suma frecuencia exhiben los catedráticos. En 1763, Smith, que estaba por cumplir 40 años, fue contratado por el ilustre Charles Townshend, quien admiraba profundamente la teoría de los sentimientos morales, como tutor de su hijastro Henry, tercer duque de Buccleuch. Ambos deberían pasar 3 años recorriendo toda Europa.
Smith recibiría 300 libras anuales más sus gastos y además 300 libras de renta anual para el resto de su vida. Smith se benefició muchísimo con este largo viaje, en especial por sus relaciones con los economistas franceses. Finalmente, el joven duque y Smith llegaron a Toulouse, donde permanecieron año y medio. Allí, Smith empezó a sentirse sumamente inquieto. La vida que llevaba en Glasgow ahora me parece agradable y disipada en comparación con la que llevo aquí. He comenzado a escribir un libro para pasar el tiempo. Este libro iba a ser La riqueza de las naciones, cuya gestación duraría 13 años. Cuando terminó el viaje, Smith regresó a Kirkcaldy y dedicó toda su atención a lo que acabaría siendo su obra magna. Mi trabajo aquí es el estudio. Mis pasatiempos son largas y solitarias caminatas por la playa. Sin embargo, me siento en extremo feliz, tranquilo y satisfecho. Quizá nunca lo haya estado tanto en toda mi vida. Pero habrían de transcurrir otros 12 años antes de que el libro estuviese listo para imprimirse. Durante todos esos años de trabajo, Smith no descuidó su amplio círculo de amigos. Se reunía con David Hume y se escribía con Benjamin Franklin. Smith formó parte del círculo del Dr. Johnson, junto con Boswell, que fuera su alumno, Garrick el actor, Goldsmith el dramaturgo, el estadista Edmund Burke, el pintor Sir Joshua Reynolds y Robert Adam el arquitecto. Sus amigos lo instaban constantemente a que terminara su libro. Por fin, el 9 de marzo de 1776, el libro salió de las prensas y de inmediato fue aclamado, lo mismo en Gran Bretaña que en el resto de Europa.